Padreidi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 13 de junio. San Antonio de Padua. San Francisco de Asís, que encontró al joven fraile Antonio con ocasión del capítulo general inaugurado en Pentecostés de 1221, lo llamaba confidencialmente mi obispo. Antonio, cuyo nombre anagráfico es Fernando de Bulloes y Taveira de Acevedo, nació en Lisboa hacia el año 1195. A los 15 años, entró al colegio de los canónigos regulares de San Agustín, y en solo 9 meses profundizó tanto en el estudio de la Sagrada Escritura que más tarde fue llamado por el Papa Gregorio IX, Arca del Testamento. A la cultura teológica añadió la filosófica y la científica, muy viva por la influencia de la filosofía árabe. De esta vasta formación cultural dio muestras en los últimos años de vida predicando en la Italia septentrional y en Francia. Aquí recibió el título de guardián del limosino por la abundante doctrina en la lucha contra la herejía. En 1946, Pío XII lo declaró doctor de la Iglesia con el apelativo de Doctor Evangelicus. 5 franciscanos habían sido martirizados en Marruecos, a donde habían ido a evangelizar a los infieles. Fernando vio los cuerpos que habían sido llevados a Portugal en el año 1220 y resolvió seguir sus huellas. Entró al convento de los frailes medicantes de Coimbra, con el nombre de Antonio Olivares. Durante el viaje de regreso de Marruecos, en donde no pudo estar sino pocos días a causa de su hidropesía, una tempestad empujó la embarcación hacia las costas sicilianas. Estuvo algunos meses en Mesina, en el convento franciscano, y el superior de este convento lo llevó a Asís para el capítulo general. Aquí, Antonio conoció a San Francisco de Asís. Lo mandaron a la provincia franciscana de Romaña, en donde llevó vida de ermitaño en un convento cerca de Forli. Lo nombraron para el humilde oficio de cocinero, y así vivió en la sombra hasta cuando sus superiores, dándose cuenta de sus extraordinarias cualidades de predicador, lo sacaron del yermo y lo enviaron al norte de Italia y a Francia a predicar en donde más se había difundido la herejía de los albigenses. Finalmente, Antonio fijó su residencia en el convento de Arcela, a 1 kilómetro de Padua. De aquí iba a donde lo llamaban a predicar. En 1231, cuando su predicación tocó la cima de intensidad y se caracterizó por los contenidos sociales, Antonio se agravó y del convento de Camposampiero lo llevaron a Padua sobre un furgón lleno de heno. Murió en Arcela el 13 de junio de 1231. El santo, por antonomasia, como lo llaman en Padua, fue canonizado en Pentecostés de 1232, es decir, al año siguiente de su muerte, por la gran popularidad que se había ampliado con el correr de los tiempos. Célebre apóstol franciscano, doctor de la Iglesia Universal y uno de los santos más venerados por el pueblo cristiano. Es conocido como el santo de todo el mundo, por la amplísima devoción popular de que siempre ha gozado dentro de la Iglesia, como el santo de los milagros, debido a los muchos portentos que se le atribuyen, y como doctor evangélico, en atención al profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras que manifiesta en sus escritos. Si prescindimos de los tópicos comunes a todas las historias de santos medievales, en los que incurren también las dedicadas a Antonio, cabe afirmar muy poco sobre su nacimiento y juventud. Sabemos que nació en Lisboa entre el año 1188 y 1191, en una casa próxima a la catedral. Recibió el nombre de Fernando. Sus padres pertenecían a la burguesía acomodada de la ciudad. Como tales, lo más probable es que proporcionaran al santo una sólida educación religiosa y que lo enviaran a formarse intelectualmente a la escuela de la catedral. Siendo todavía muy joven, ingresó en el monasterio de canónigos agustinos de San Vicente de Fora,
situado en las afueras de Lisboa. Consideró perjudiciales para su perfeccionamiento espiritual las frecuentes visitas familiares, razón por la que a la edad de 17 años dejó dicho monasterio por el de Santa Cruz de Coimbra. En uno y otro centro, probablemente de forma autodidacta, es donde debió adquirir los conocimientos escriturísticos que manifestaría más tarde. Entre mayo y noviembre de 1220, con la licencia de sus superiores, abandonó el monasterio de Coimbra para profesar en la naciente orden franciscana. Entonces cambió su nombre original de Fernando por el de Antonio. Su decisión obedeció al deseo de obtener el martirio, ideal y realizable siendo monje agustino. Al igual que los protomártires franciscanos de Marruecos en 1216, a quienes parece que conoció y asistió en el monasterio cuando a su paso por la península ibérica se hospedaron en él y cuyas reliquias pudo contemplar personalmente a su llegada a Coimbra. Quizá no dejará de influir tampoco en su cambio de vocación el contraste que observaba entre la ejemplaridad de la nueva orden religiosa, establecida recientemente cerca de Coimbra, y la inquietud política, así como los abusos introducidos en el monasterio de Santa Cruz. Deseoso del martirio, entre septiembre y octubre de 1220 se dirigió a Marruecos, en compañía de otro franciscano. Una prolongada enfermedad le obligó a abandonar Mauritania y reemprender viaje a Portugal. Los vientos cambiaron el rumbo de la nave y terminó desembarcando en Sicilia en la primavera de 1221. Como la mayor parte de los franciscanos de entonces, asistió al capítulo general de la orden celebrado en Asís el 30 de mayo de 1221. Su presencia en el capítulo pasó inadvertida y solo a petición propia fue acogido por el ministro provincial de la Romagna, región italiana del Valle del Po, con cuya anuencia se retiró al eremitorio del Monte Paolo, probablemente en septiembre. Otros sitúan el hecho en Coimbra en 1220. Fue ordenado sacerdote en Forlì, descubriendo también en esta coyuntura su verdadera y relevante personalidad al verse obligado a dirigir la palabra a los franciscanos y dominicos reunidos en un ágape fraterno. A partir de este momento, el hasta entonces desconocido franciscano comenzó a revelarse cada vez más como un extraordinario apóstol. Seleccionado para este ministerio, desde septiembre de 1221 hasta noviembre de 1223, recorrió la Romagna en todas las direcciones, enfrentándose públicamente con los herejes cátaros y patarinos. Las muchas conversiones obtenidas que le atribuyen sus biógrafos, así como la inexplicable confusión producida en los herejes, obedecieron fundamentalmente a su santidad personal, a sus dotes de persuasión y a su profunda preparación intelectual, especialmente escriturística. También parecen haber influido varios hechos extraordinarios que, como los acaecidos en Rímini, ofrecen serias probabilidades de autenticidad. A la vista de su preparación intelectual y de su fervor, el mismo San Francisco lo designó en 1223 como primer lector o profesor de teología en la orden, trasladándose para ello a Bolonia. El profesorado fue breve. En otoño de 1224 fijaba su residencia en Montpellier, respondiendo con ello al Papa Honorio III, que deseaba que trasladasen a Francia los más fervorosos y cultos predicadores para atajar el alarmante desarrollo de la herejía valdense. En Montpellier alternó la predicación y las conferencias públicas con el profesorado de teología, recorriendo posteriormente todo el sur y el centro de Francia con el mismo espíritu y los mismos abundantes frutos espirituales recogidos anteriormente en Italia. En 1227 fue elegido ministro provincial de la Romagna. El nuevo cargo no le impidió el ministerio del apostolado, al mismo tiempo que en virtud de sus obligaciones visitaba los conventos de su jurisdicción, predicaba también con el fervor y la elocuencia que le eran característicos en los lugares de su paso,
tras una cuaresma especialmente clamorosa, predicada en Padua. Parece ser que intervino activamente en el capítulo general de la orden reunido en Asís en mayo de 1230, en el que defendió los puros ideales de la orden contra las desviaciones que comenzaban a apuntar. En este mismo capítulo fue relevado de su cargo de ministro provincial. Necesitado de reposo y constreñido a mirar por su salud, a raíz del capítulo se trasladó al eremitorio de Arcela, situado en las proximidades de Padua. Para ayuda de los predicadores, escribió entonces sus sermones In Solemnitatibus, sermones para las fiestas, sermones en honor y alabanza de la Santísima Virgen María, a los que habían precedido antes del capítulo general, y también en Padua, los sermones dominicales. En todos ellos manifiesta un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras y el de los Santos Padres, sin serle tampoco desconocida la cultura clásica. Minado por la enfermedad, muere en el eremitorio de Arcela el 13 de junio de 1231, siendo sepultado algunos días más tarde en el convento de Padua. Ese mismo año fue canonizado por Gregorio IX, en atención a su indiscutible fama universal de santidad, pero no sin que antes se comprobase esta mediante una comisión cardenalicia nombrada al efecto. Su sepulcro, en el que solo se conserva la lengua, se encuentra en la basílica de su nombre en Padua. La iglesia celebra su fiesta el 13 de junio. Tanto los pintores como los escultores han cultivado abundante iconografía, sobresaliendo entre las obras artísticas los varios lienzos de Murillo. Desde que Pío XII, mediante la bula Exsulta Lusitania Felix del 16 de enero de 1946, declaró a Antonio doctor de la Iglesia Universal, su figura ha ido adquiriendo una nueva perspectiva, sin perder su matiz de santo eminentemente popular, al que acude el pueblo sencillo en busca de solución para todas sus necesidades. Ha ido prestándosele cada vez mayor atención a la eficiencia de su apostolado y a la doctrina contenida en sus escritos. Oración. Oh admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mi Señor a quienes servisteis, a la Virgen Santísima a quien amasteis, y al divino Niño Jesús, que tantos favores os hizo. Rogadles por mí, para que por vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por vuestra mediación, y obráis tantos prodigios con vuestros devotos. Yo os ruego y suplico, me alcancéis de la divina majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados, y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube, los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.